Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar 3 claves para una red satelital óptima en la era del 5G. En primer lugar, revisaremos cuáles son los satélites en banda C que tienen cobertura en México. Posteriormente, vamos a revisar el uso eficiente del espectro para abrir las puertas a nuevas posibilidades comerciales. Y como último, vamos a aprender cómo seleccionar un filtro para evitar interferencias en nuestro sistema satelital de recepción. En esta tabla aparecen los primeros 16 satélites que tienen cobertura en banda C en México. Vemos que Intelsat es un operador importante, seguido por CES y después por Eutelsat. En esta tabla aparecen los siguientes satélites que también tienen cobertura en México. Seguimos viendo que tenemos a Intelsat y a CES, y son 33 satélites en banda C que cubren México, de los 72 satélites que cubren todo el continente americano. Es decir, tenemos aproximadamente la mitad de satélites que tienen cobertura en el continente americano que tienen cobertura en México. Y quiero hacer mención de manera específica a estos satélites debido a que se encuentran en la banda C extendida, que cubren el rango de 3.400 a 3.700 MHz. Se trata del satélite bicentenario del Gobierno Federal de México, el Intelsat 30 y el Intelsat 31. Y tenemos también al Eutelsat 65 y el Amazonas 2, que están trabajando en un rango de frecuencias de enlace descendente de 4.500 a 4.800 MHz. Y me preguntarán, bueno, ¿por qué hago esta acotación en específico? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. A fin de dar cabida a otro tipo de servicios, como es el caso del 5G, tenemos esta banda denominada la banda de 3.5 GHz, que abarca de los 3.300 a los 3.700 MHz y que están en planes por diferentes países de Latinoamérica para ser usados. México planea utilizar este rango de frecuencias que va de 3.300 a 3.600 MHz, al igual que Ecuador, Guatemala, Argentina y República Dominicana. Por otro lado, tenemos otros países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, que planean utilizar el rango de frecuencias que va de 3.300 a 3.700, y finalmente Perú y Uruguay, que se extienden un poco más en este rango de frecuencias, planeando su uso de 3.300 a 3.800 MHz. Yendo específicamente a la capacidad satelital en bandas en México y a la planeación de servicios IMT en el rango de frecuencias de 3.5 GHz, tenemos el siguiente panorama, donde para el servicio IMT se ofrece de manera primaria o concesión primaria los bloques de frecuencia de 3.300 a 3.350 y de 3.350 a 3.400. Dado que no hay otro servicio en ese rango de frecuencias, pueden operar de manera bastante libre. Sin embargo, para las frecuencias que van de 3.400 a 3.600, los servicios IMT tienen una concesión de manera secundaria, es decir, que tienen que compartir esas frecuencias con los servicios satelitales en banda C extendida, que en este caso es el satélite bicentenario, que ya comentamos que es del gobierno federal mexicano, y tenemos también a los satélites Intelsat 30 y 31, que también están operando en este rango de frecuencias, y otros 4 satélites adicionales que yo no he identificado aún y que el IFT menciona que están en este rango de frecuencias. Esto nos lleva a una convivencia en la que tenemos coexistencia cocanal entre servicios terrestres y servicios satelitales. Y por lo pronto puedo decir que no existen pruebas a la fecha que demuestren la posible coexistencia cocanal de los servicios IMT con servicios satelitales en la banda de 3.300 a 4.200 MHz. Otro caso adicional podríamos comentar el de Estados Unidos, donde se hizo una reorganización de frecuencias, donde originalmente la banda C satelital en Estados Unidos iba del rango de 3.700 o 4.200, y al hacer esta reorganización se le deja al servicio IMT o 5G el rango de frecuencias de 3.700 a 3.880 MHz, 20 MHz
banda de guarda y el servicio satelital en banda C queda en la banda comprendida de 4.000 a 4.200 MHz. Esta decisión de los Estados Unidos de alguna manera nos afecta aquí en México porque nosotros seguimos teniendo 33 satélites que operan en la banda de 3.700 a 4.200 y que en el caso de las estaciones terrenas que están en la frontera con Estados Unidos podrían sufrir interferencias porque tenemos radiobases de servicio 5G que están operando en la banda de frecuencias de 3.700 a 4.000 MHz. Para ello, pues se tendrían que generar algunos convenios transfronterizos para garantizar que este despliegue de los servicios IMT en Estados Unidos no vaya a causar interferencias a las estaciones terrenas de México. Este mismo escenario que estamos teniendo entre México y Estados Unidos puede suceder en algunos otros países. Y así como en una familia cuando viene un nuevo miembro hay que dar cabida, pues también para dar cabida a los servicios 5G, que básicamente se considera que van a revolucionar o están revolucionando el mundo de las comunicaciones, al compartir rangos de frecuencias se necesitan tener una serie de medidas y esto va a impactar mucho en las decisiones que tome un país para generar nuevas posibilidades comerciales, para generar mayor desarrollo en el país. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea aproximadamente en el mes de abril de generar una encuesta. Les voy a compartir algunas de las preguntas que hicimos y los resultados de ellas. Una de ellas es, ¿qué impacto cree que tendrá la entrada de la tecnología 5G en su compañía? Y encontramos que aproximadamente el 40% de las compañías considera que va a tener un impacto positivo y negativo. Esto representa básicamente que hay un reconocimiento de los beneficios de la tecnología 5G. Un 35% considera que hay un impacto positivo. Otra pregunta es, ¿cree que la entrada de la tecnología 5G generará nuevos competidores en su sector? 45% considera que sí va a haber nuevos competidores. Y la idea aquí es, bueno, aprovechar las ventajas de la tecnología 5G para ingresar a este mercado y competir, inclusive con las compañías existentes. Y un 40% considera que no se van a generar nuevos competidores, lo cual implica que estas compañías cuentan con recursos y capacidades suficientes para hacer frente y aprovechar esta nueva oportunidad de mercado. Y en esta gráfica que les quiero compartir también podemos ver las diferentes aplicaciones que se pueden dar con el uso del 5G y que van a depender básicamente de la velocidad de la red y también de su latencia, en la que vemos que a una menor latencia, que es bastante deseable, podemos tener aplicaciones bastante interesantes en el área industrial y comercial. Y estos solamente son algunos de los ejemplos, porque también podemos tener aplicaciones en gobierno, por ejemplo, para efectos de monitoreo o para situaciones de emergencia como lo que estamos viviendo en Acapulco. Y dado que las aplicaciones son muchas, considero que es importante pues también dar cabida dentro del espectro electromagnético a estas nuevas aplicaciones, lo cual pues nos genera una serie de retos que debemos estar analizando y buscando las soluciones para poderlas resolver. Entre los desafíos que tenemos están obviamente los políticos y de gobierno, donde sería bastante deseable que los tomadores de decisiones pudieran tener un entendimiento de cuáles son los beneficios de la tecnología 5G para los países a fin de capitalizarlos, de tener una mejor economía, lo cual requiere además un elevado y sólido compromiso de desarrollo tecnológico por parte del país. Necesitaríamos tener una estrategia formal que además tenga un plan de ruta muy preciso en el tiempo y obviamente generar consultas y acuerdos entre el gobierno, la academia, la industria y también las organizaciones civiles. Adicionalmente, tenemos los desafíos regulatorios. Entre ellos se encuentran hacer una armonización de las frecuencias, poder optimizar el uso del espectro, definir un marco regulatorio y cuáles son esos mecanismos de asignación para nuevos servicios en las que se esté considerando a todas las partes involucradas. Hacer estudio y poder hacer implementación de algunas de las recomendaciones de organismos como CITEL y la UIT, entre otros, y la coexistencia armoniosa para evitar interferencias a los servicios de bandas adyacentes. En este webinar, bueno, estamos hablando del servicio de 5G con bandas adyacentes a los servicios satelitales en banda C.
Esta tabla me pareció interesante y se las quiero compartir porque en ella podemos observar que los servicios de 2G y 3G tienden a disminuir. Sin embargo, el servicio 4G podemos ver que se va incrementando. Sin embargo, a partir de 2024 se prevé que se mantenga plana o estable, y los servicios 5G, que si vienen a partir de 2020, apenas van empezando en los países latinoamericanos, se prevé un crecimiento que en este momento pues es menor al 10%. Y bien, como les comentaba, dado que requerimos nuevos servicios como el IMT o el servicio de 5G, pues en eso nos genera también una serie de desafíos, que en este caso es un desafío técnico, en las interferencias. ¿Y cómo es que pasan estas interferencias? Bien, las redes 5G nos pueden generar potencias típicas en el rango de 3.3 a 4 GHz, del orden de 75 dBm, mientras que las señales recibidas de un satélite ya en tierra, en una estación terrena, son del rango de menos 90 a menos 100 dBm. Es decir, es una gran diferencia en la potencia de las señales, y estas señales nos van a interferir. De hecho, a partir de menos 55 dBm podemos ya tener señales de interferencia. ¿Qué sucede? Bueno, pues estas señales de alta potencia de las redes terrestres saturan al LNB que está instalado en la estación terrena satelital y obviamente generan problemas de interferencia. ¿Y qué podemos hacer aquí al respecto? Bueno, se recomienda utilizar un filtro externo. Estas señales de potencia pues generan, entre otros, a las estaciones terrenas satelitales de recepción, reducción de la ganancia, se aumenta la temperatura de ruido, también se aumenta el ruido en sí, y se generan productos de intermodulación no lineales. ¿Qué se hace en este momento al respecto? Para bandas adyacentes, pues utilizar filtros pasabanda en banda C, que se utilizan para remover esas interferencias. Y aquí quiero recalcar que son para señales que están en frecuencias o en bandas de frecuencias aledañas, no para servicios que desean compartir la misma banda de frecuencias. Hasta el momento no se ha demostrado que puedan convivir. Y la efectividad de los filtros, pues para mitigar estas interferencias va a depender de la cercanía de la banda de frecuencia aledaña del servicio 5G a la de la banda C, donde generalmente 20 MHz de banda de guarda es lo mínimo. Lo deseable podrían ser hasta 50 MHz. Y para mitigar esas interferencias recomendamos no solamente la utilización de un filtro externo, sino también combinarlo con un LNB que tenga un filtro integrado. Eso nos robustece más nuestra estación satelital de recepción. Bueno, ya sabiendo que para mitigar las interferencias que nos puede ocasionar el servicio 5G en bandas aledañas a las del servicio satelital, tenemos que seleccionar un filtro. ¿Y cómo es que podemos seleccionar un filtro el más adecuado? Primero, ese filtro debe tener un rango de frecuencias que sea igual al rango de frecuencias de nuestras señales de bajada o las señales que estamos recibiendo del satélite. Otro asunto es que la frecuencia central del filtro también sea cercana a la frecuencia central de la recepción de nuestro sistema satelital. Conviene tener un alto rechazo de la banda de frecuencia que es indeseada y que haya una caída pronunciada de la banda de frecuencia indeseada en esa región de transición. Y por supuesto, pérdidas por inserción lo más bajo posible. Otros temas adicionales a considerar son el tamaño y el peso, considerando que el filtro pues se va a instalar entre el feed y el LNB. Entonces es importante considerar que tengan un tamaño pequeño para que quepan, un peso también razonable, y las dimensiones de la conexión de la guía de onda que deben coincidir con el puerto de entrada del LNB. También sería bastante bueno que el filtro tenga una cubierta protectora de color blanco preferentemente, o de algún otro color que va a depender del entorno, y que debe estar sellado y ser resistente a la humedad, sobre todo pues en lugares o regiones muy húmedas. Ahora les platico brevemente de la compañía que represento, Viking Satcom. Viking Satcom es una compañía que está presente en todo el mundo. Tenemos clientes también en todas partes del mundo, y tenemos diferentes soluciones en temas de comunicaciones vía satélite. En esta ocasión les presento básicamente los filtros 5G, los LNB 5G y paquetes de antena que incluyen la antena, el LNB y el filtro. Con esto concluyo la presentación. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que les haya sido de mucha utilidad.